Bienvenidos a su canal Descubra Verdades Bíblicas, un canal donde podrás descubrir verdades en la Biblia. Sea usted bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Recordemos que cuando entendemos una verdad en las Escrituras, ella será una luz en nuestra vida de fe. Por eso alabamos al único sabio Dios, el Padre, por permitirnos estudiar y meditar en su palabra, que por su Espíritu siempre nos traerá luz, paz, esperanza y bendición. Gloria a Dios por esto. Anunciamos en el anterior video que íbamos a presentar un nuevo video acerca de la señal de Jonás, los 3 días y las 3 noches. La razón de esta enseñanza se debe a que en las Escrituras los 3 días y las 3 noches, escúcheme muy bien, están unidas a las fiestas solemnes dadas por Dios el Eterno en el libro Levítico. Y es verdad, esas fiestas Jesús, como el Cristo, el Mesías, enviado por Dios, tenía que cumplir y cumplió una parte sin quebrantar la palabra de Dios y vendrá a consumar la última parte de ellas. Entonces, esta es la razón por la cual explicaremos esta hermosa enseñanza en 4 partes bien definidas. Parte 1. Enfocaremos en Mateo 12, 39 al 40, para discernir por qué Jesús habló en su momento acerca de la señal de Jonás. Parte 2. Permitiremos que la Biblia misma nos ilustre cómo se determina un día. La parte 3, brevemente explicaremos la relación que existe entre la señal de Jonás y la fiesta de Dios llamada la Pascua y el Mesías. Y por último, la parte 4, expondremos de manera sencilla la profecía de Daniel sobre los tiempos y el día en que Jesús, como Mesías príncipe, iba a ser muerto y sepultado, coincidiendo de esta manera con la fiesta profética de Dios y la señal de Jonás de los 3 días y las 3 noches. Las fiestas solemnes del Padre han sido establecidas por Él en 3 etapas, unas en primavera, otras en verano y las últimas en otoño. Dichas fiestas también son proféticas porque fueron dadas para que el Mesías revelara la gloria de Dios progresivamente, donde en la primera etapa efectuará nuestra redención, a fin de que en la segunda etapa nosotros los creyentes del pueblo de Dios nos mantengamos por la fe en esa liberación, maduremos durante el largo verano y andemos en santificación durante el lapso de tiempo que solo el Padre sabe, a fin de que estemos expectantes hasta la tercera etapa, las festividades otoñales, y nos preparemos para la manifestación gloriosa de la segunda venida del Mesías, como Dios lo ha determinado, y podamos estar apercibidos a la señal del Hijo del Hombre viniendo en nubes de gloria como Rey y Juez para instaurar el glorioso reino de Dios en la tierra. En la primera etapa, partiendo con la fiesta de la Pascua, es relevante comprender que la señal de Jonás, los 3 días y las 3 noches, están conectados con la fiesta de la redención, la Pascua misma, ¿no? Que nuestro Padre consumó por medio de su Mesías, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto estoy seguro de que encontrarán varias claves o respuestas para entender las Escrituras, y a la vez les animo a prepararse para la señal del Hijo del Hombre. Vayamos entonces a Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40 nos dice así: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Allí vemos que Jesús responde a los fariseos, quienes le están demandando señal para comprobar si Él era el Mesías. Jesús les llama generación mala y adúltera. El término adúltera no se está refiriendo a la corrupción sexual, sino en el sentido rabínico. Esta expresión era usada cuando alguien abandonaba a su cónyuge y se iba con otro. A eso se le llamaba el ruach tut, o espíritu de necedad del lado opuesto, que proviene del lado opuesto. Entonces, de acuerdo al contexto de Mateo 12, a Jesús le fue traído un endemoniado ciego y mudo para ser sanado, y le sana, causando una reacción en los que presenciaron este portentoso milagro, que en el judaísmo de los tiempos de Jesús era una señal esperada, porque se presumía que el Mesías hiciera
este tipo de señales. Pero ¿qué vemos en la narración de Mateo 12? Por un lado, la gente común queda atónita, de acuerdo al versículo 23. Dice, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué dicen, será este aquel hijo de David? Porque ven en Jesús al Mesías, descendiente de David. Creen en él y lo aceptan, ya que se decía, de acuerdo a las interpretaciones en esos tiempos, que el Mesías iba a ser superior a Salomón, quien era tenido como el más grande de todos los que expulsaban demonios. Esa era la tradición. Pero en el versículo 24 estaba el otro grupo, el de los fariseos y escribas, que decían que Jesús había hecho esta señal por Beelzebú, príncipe de los demonios, demostrando con esta posición su espíritu adúltero, su ruach chut, o espíritu de necedad del lado opuesto. Es decir, se apartaban de aquello que Dios había hecho a través de Jesús. No creían en la señal que Dios les estaba dando por medio de Jesús, que Él era el Mesías. De esta manera le daban la espalda a Dios, abandonándolo y alejándose del Dios de Israel, y por consiguiente ellos, ante el espíritu profético del Mesías, eran adúlteros. Y en consecuencia Jesús nos recrimina, si usted lee los versículos 25 al 37. Siendo este el motivo por el cual Jesús, en Mateo 12, 39 y 40, les dice a esos escribas y fariseos que se les dará la señal de Jonás. Haber sanado al endemoniado sordo y mudo era la señal más inequívoca de que él era el verdadero profeta de Dios, del que habló Moisés, que él era el descendiente verdadero de David, ya que Salomón le dio la espalda también a Dios, adulteró. Es por eso que Dios unge completamente con su espíritu a Jesús de Nazaret, llamándolo su Hijo amado, en el cual se complacía. El Mesías, que hacía la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que leemos en Mateo 3:17, donde dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Para entender un poco más a qué se refiere la expresión la señal de Jonás, vamos a ver lo que declara Lucas 11, 29 y 30. Lucas 11, 29 al 30 dice lo siguiente: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Aquí básicamente la señal de Jonás es Jonás mismos, pues Jesús dice que Jonás fue señal a los ninivitas. Del mismo modo, Jesús serviría de señal, o sería señal para una generación mala y adúltera, que a pesar de ver en ese grandioso milagro al Mesías, el Rey de Israel, señalado por el Padre, ellos prefieren rechazar los designios de Dios, apartándose, separándose de la voluntad de Dios, es decir, adulteran. Por tanto, como Jonás fue señal a los ninivitas para arrepentimiento, de manera similar Jesús mismo sería la señal de Dios para que todos se arrepintieran y creyeran en Él, de acuerdo a lo que el Señor dice en Juan 6:27, a este señaló Dios. De este modo la señal consistía que Él, o sea Jesús, sería la salvación dada por Dios no solo para Israel, sino para el mundo entero, representado en Nínive, como lo hizo Jonás en sus tiempos, para aquellos que crean en Él y se vuelvan a Dios y vivan en arrepentimiento. Además, si Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y salió con vida para llevar la salvación a Nínive, así también Jesús iba a ser preservado en la tumba para resucitar por el poder de la gloria del Padre, justamente, oigan bien, justamente a los 3 días y 3 noches, cumpliéndose todo lo que Dios el Eterno había declarado proféticamente de acuerdo a las Escrituras. Si entendemos esta señal como el Padre la declaró en su palabra, conforme a los tiempos que Él determinó, podremos distinguir entonces en estos últimos días la señal del Hijo del Hombre que nos habla estos 2 versículos que hemos leído, en torno a las fiestas proféticas de otoño, a la cual está unida, que nos señalan la segunda venida del Mesías como juez y Señor y la instauración del reino de Dios. Para empezar, quiero hacer un énfasis en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4.
Leamos primera carta a los Corintios capítulo 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Es interesante entender lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es indiscutible esto, es el punto fundamental de nuestra fe. No tiene discusión, no hay vuelta de hoja, pero lo que quiero señalarlo, como aparece en la lectura, lo tengo resaltado en color azul, que murió por nuestros pecados, lo que está resaltado conforme a las Escrituras. O sea que el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol que Jesús cumplió lo escrito en las Escrituras. Ya estaba predicho, estaba predeterminado que Jesús, todo lo que hizo Jesús fue de acuerdo a la voluntad de Dios escrito, testificada por las Escrituras. No hay controversia, allí no tenemos ningún desacuerdo en los que tenemos fe en Jesús, que Jesús murió conforme a las Escrituras. No hay discusión en eso. Pero si leemos con cuidado el versículo 4, nos está agregando, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y agrega nuevamente, y lo tengo resaltado en azul, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y esto es interesante, porque aquí ya hay un desacuerdo con respecto a la cuenta de los días en que Él murió, fue sepultado, hasta el día de la resurrección. Hay muchos, la gran mayoría de comentarios dicen que los judíos contaban parte de una fracción de día, mejor, como un día completo. Entonces la parte del viernes en la tarde, un día, sábado, pues fue completo, y una parte del día domingo. Entonces así, esa fracción del domingo también se cuenta por un día. Bueno, es lo que dicen y aseguran que era la costumbre de los judíos. Vamos a ver si las Escrituras, porque aquí dice conforme a las Escrituras. Por eso lo tengo resaltado en azul, porque tiene que ser conforme a la Escritura, no como interpretamos los hombres, como queremos acomodar a los hombres las cosas. Y eso es lo que quiero presentarles en este momento, que es conforme a las Escrituras. Vamos a descubrir qué es conforme a las Escrituras. Vamos a iniciar, por ejemplo, mirando qué dicen las Escrituras, qué es lo que la Escritura nos dice a nosotros. Vayamos entonces a las Escrituras y permitamos que ella misma nos determine qué son 3 días y 3 noches. Y para esto iniciemos donde Dios crea o forma o establece los días. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos entonces ahora a ver algunas expresiones bíblicas preliminares. Iniciemos con Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. He resaltado con color amarillo el término fue la tarde y la mañana, y un día, o sea, la cuenta de los días en azul. ¿Por qué lo he hecho así? Para que tengamos en cuenta cómo la Biblia está determinando qué es un día. Y ahí dice claramente, la tarde y la mañana forman un día. Más adelante explicaremos la expresión o los términos la tarde y la mañana. Pero por ahora, la tarde y la mañana me da un día. En el versículo 8 dice así: y llamó Dios a la expansión cielos. Y nuevamente repite, y fue la tarde y la mañana. ¿Qué cosa? Ahí dice, ya empieza a enumerar los días. Y fue la tarde de la mañana el segundo día. Y si leemos el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea, que para contar los días se necesitan 3 expresiones que digan, fue la tarde y la mañana. Fue la tarde y la mañana. Fue la tarde y la mañana el tercer día. 3 días. Y fue la tarde y la mañana forma un día. Repetido 3 veces son 3 días.
Así que es lo que la Biblia está diciendo. Otra cosa es nuestras apreciaciones de acuerdo a muchos intereses o criterios, ¿no? O aspectos, queriendo justificar algo y dándonos a entender que así dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo que la fracción de un día es un día completo. O sea, pensemos que Jesús murió a las 3 de la tarde, es lo que se tiene establecido y entendemos que así es, y fue sepultado. Pensemos que inmediatamente, no nos pongamos con detalles en este momento, que sería de 3, es la fracción del día, de 3 a 6, usando un horario convencional, ¿sí? Y la noche. Entonces, parte del día viernes, y tenemos establecido eso, el sábado y el día del sábado, un día completo de 24 horas, y fracción del domingo, ¿no? Porque se tiene establecido, se registró el domingo por la mañana. Por ahora vamos a regresar a Mateo 12, 39 y 40 para ver otro detalle en las palabras que el maestro expresó. Es interesante ver esto. Mateo 12, 40 nos dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, el Cristo o el Mesías, dijo que su tiempo en la tumba sería como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. El término que quiero resaltar que ustedes lo ven allí resaltado, ¿cómo expresa comparación o relación de equivalencia? En el idioma griego no da lugar para discutir otro significado. Jesús profetiza comparando su muerte con Jonás. Ahora bien, Jonás también compara el tiempo en el gran pez con la tumba, según el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Jonás. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. La palabra hebrea Seol significa literalmente tumba o sepulcro. Vamos a verlo más aclarado por paralelismo en el Salmos 30, versículo 3. Dice así: oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Ahí está la palabra. Vamos a ver el paralelismo. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Así que Seol significa tumba o sepulcro. Por otra parte, si continuamos leyendo el capítulo 2 del libro de Jonás, él agrega en el versículo 6, haber estado, dice así, descendí a los cimientos de los montes. Esta expresión que Mateo transcribe en boca de Jesús como el corazón de la tierra, es en otras palabras que Jonás declaró que la tierra echó sus cerrojos alrededor de él en los confines del Seol, que es traducida sepultura en la Reina Valera 60. Así que en Jonás 2:6 me está diciendo que el corazón de la tierra son los cimientos de los montes. Literalmente estaba muerto en el vientre del gran pez. Es decir, Jonás no estaba en la tierra, estaba bajo el agua, pero su vida estaba en el corazón de la tierra y por tanto en el Seol, en el sepulcro. Entonces tenemos que la comparación de Cristo en el Seol o tumba o sepulcro es precisa, exacta. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué nos es difícil hoy entender cómo se determina el día en la Biblia o en las Escrituras? Sencillamente porque tenemos en la cabeza una tradición, porque hoy también entendemos diferente cómo empieza el día. Las costumbres de hoy no son las costumbres de los tiempos en que fueron escritos los libros de la Biblia. Es otra mentalidad, es otra manera de pensar. No podemos interpretar con los conceptos de hoy, los conceptos bíblicos, porque eso es lo que ha traído grandes errores. Así que vamos a ver cómo es que las escrituras se debe entender. Veamos cómo comienza el día en la Biblia. El día comienza en la Biblia de una manera diferente. Veamos cómo comienza primero el día hoy. En la diapositiva que les enseño se puede apreciar que el día empieza a la medianoche. A la medianoche, o sea, a las 12 en punto. Y desde ahí se empieza a contar el día, medianoche. Tenemos en la noche la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, las 5 de la mañana y empieza a aclarar. Vamos hasta a tomar algo estándar. A las 6 de la mañana empieza el día o la parte clara del día, la luz. Y es mediodía para nosotros hoy, las 12 en punto. La parte clara del día termina a las 6 de la tarde y se oculta el sol. Para terminar el día completo, las 24 horas,
a las 12 de la noche. Eso es lo que hay establecido en nuestra mente, está establecido en el mundo. Vamos a ver entonces cómo es que empieza el día en la Biblia, y usted va a ver que es muy diferente con esa mentalidad de la Biblia, de las Escrituras. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que entender lo que Dios quiere enseñarnos. Y esas son algunas claves para que usted pueda discernir cuando la Biblia se refiere a expresiones de tiempo o de acontecimientos o cumplimientos proféticos. ¿Cómo empieza el día? Es importante que comprendamos eso.